Siempre es un gusto que esté aquí en el estudio David Hernández. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, con quien vamos a hablar sobre lo que significa el hecho de que ayer la ONU condena la decisión de Donald Trump de cambiar la embajada, que en términos prácticos significa reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Muchas gracias, David, como siempre, por estar aquí. Gracias David, a un gusto, ustedes. buenos días. Y que nos digas, bueno, ¿cuál es el peso de esta resolución de la ONU? Sí, bueno, en realidad, bueno, es un voto a favor, definitivamente. Es muy claro el voto a favor de los países miembros de la ONU a esta resolución. Lo que dice esta resolución condena los actos de Estados Unidos por cambiar o por intentar cambiar la embajada a Jerusalén. En este sentido, es importante mencionar el contexto en el que se da. Sí. La semana pasada en el Consejo de Seguridad se trató de promover una resolución en el mismo sentido. Evidentemente, Estados Unidos la rechaza, ejerce su derecho al veto y pues definitivamente lo que deciden es pasar a la Asamblea General, donde pues es un consenso mucho más democrático el que se ejerce. Es muy interesante quién es quien promueve estas dos resoluciones. En el Consejo de Seguridad es Egipto, pero en la Asamblea General es Yemen y Turquía, dos países muy importantes en la región. Yemen, por ejemplo, hay que recordar, está en una guerra, pero Turquía es importante mencionarlo porque Turquía tiene lazos muy estrechos con Israel. Esto es importante decirlo porque justo el año pasado restablecieron relaciones diplomáticas después de un conflicto muy fuerte. Entonces es interesante el papel que está jugando Turquía como promotor de la causa palestina en Medio Oriente. Sí, además un país con fuertes vínculos en la parte occidental. No hay que recordar que estuvo cercano a convertirse en un país miembro de la Unión Europea, por lo cual el papel de Turquía, en efecto, por su realidad geopolítica, es fundamental. Me gustaría preguntarte, entonces, ¿qué sigue dentro de las posturas de los países árabes? ¿Se están conformando precisamente para hacer un equilibrio contundente contra incluso próximas medidas de Donald Trump? Sí, claro, definitivamente los países árabes, como lo platicamos justo la semana pasada, también en el seno de la Organización de Cooperación Islámica votaron resoluciones que tienen que ver con la condena a la decisión de Estados Unidos. También es muy importante los países latinoamericanos, cómo es que votaron en esta resolución. Y es que los países latinoamericanos están dispersos. La verdad es que aunque somos una región relativamente homogénea y con intenciones pues hacia un mismo sentido, la verdad es que los países latinoamericanos votaron muy dispersos y es interesante señalar la posición de Guatemala y Honduras. Y es que estos dos países votaron en contra de la resolución, lo que significa que hay ahí intereses mayores. Es probable que esto haya tenido que ver con la amenaza del presidente Donald Trump de querer quitar el apoyo financiero que da a ciertos países alrededor del mundo. Esta definitivamente fue una amenaza y es probable que estos países hayan sucumbido a esto. Claro. David, el asunto que preocupa o que nos ocupa por entender es, bueno, todo esto generado por Donald Trump, pues ¿cuál será el objetivo? ¿Qué está pretendiendo desestabilizar la zona? ¿Qué ven ustedes? Nuevamente, creo que es una decisión política, creo que el interés es definitivamente demostrar cómo es que para él sus promesas de campaña las cumple. Tiene el interés de cumplir todas estas promesas que otros presidentes no habían cumplido. La realidad es que Estados Unidos mantenía ya el reconocimiento hasta cierta medida de Jerusalén como la capital de Israel. Lo que sucedía es que en realidad se aplazaba cada lapso el reconocimiento oficial y el traslado de la embajada. Entonces, lo único que Donald Trump hizo fue no aplazar, reconocer de manera oficial y en este sentido la política exterior de Estados Unidos. Y sobre todo, yo creo que con la intención de una posible reelección. Sí, claro, definitivamente esto en la campaña será de suma importancia para él. Poner una lista de qué cosas que prometió durante la campaña ha cumplido.
David, ¿cuál Sí. ha sido el papel al respecto de estas potencias, sobre todo de Rusia y de China, sobre todo cuando en el último discurso sobre seguridad nacional del presidente Trump los ubicó como los contendientes, ya como los otros países potencia en el mundo? Sí, claro. En este caso creo que la posición, por lo menos de China, ha sido alejada, no se ha involucrado. Rusia sí ha emitido un par de comunicados en los que también condena la decisión de Estados Unidos. Quisiera, por ejemplo, en este momento rescatar la posición de México. Y es que la posición de México ya se ha criticado en redes sociales principalmente. México se abstuvo en la votación del día de ayer. ¿A qué lo atribuyes? Pues definitivamente nos encontramos en un proceso de renegociación de un tratado muy importante, el Telecán. Y definitivamente en ese sentido no creo que sea lo más prudente hacerlo, aunque pues claro, tenemos un sentido, una historia de política exterior importante en donde se ha apoyado a la causa palestina. De hecho, aunque no se reconoce como Estado, claro, hay una embajada, claro, bueno, hay una representación claro, en México, claro, de la autoridad palestina. Pues muy importante esto que nos comentas, David, estas situaciones, estos juegos del ajedrez internacional de los países y bueno, pues sobre todo seguirle dando o mantener el seguimiento de este importante tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a David, ustedes. como siempre. Muy buenos Feliz días, Navidad. gracias. Y Gracias, feliz Navidad a ti y a igualmente. todos los del Gilberto Bosques.